Yo cuando voy a la farmacia veo a gente mayor que lleva muchísimos medicamentos. Yo en casa tengo un armario lleno de jarabes, ibuprofenos, aspirinas y tengo que ir mirando cada X tiempo para si se ha caducado. Le dije al doctor, ¿me quita usted alguna? Dice, no, hija, dice porque te da la vida estas pastillas que te estoy dando. Con que el médico te haya recetado algo ya parece que se cura. Yo creo que es una especie de placebo. La gente es cómoda, prefiere a lo mejor medicarse antes que sacrificarse. Y hasta se enfada con los médicos, que lo he visto yo. Es que ese médico a mí no me ha recetado ninguna pastilla. Supongo que al médico le incentivan de alguna forma si prescribe ese medicamento. Los médicos no son médicos, son recetas. Son gurús, son los dioses del mundo moderno. Entonces, si un médico te dice, tienes esto y se cura con esto, pues va a misa, lo haces. Buenas tardes. Hola. Los expertos en salud pública alertan de la excesiva medicalización del sistema. España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos por habitante. ¿Tu experiencia como médico certifica esta estadística? Sí que es verdad que en las consultas vemos que cada día los problemas que antes se trataban en el ámbito doméstico, que cada día más saltan a la consulta, con lo cual sí que lo estamos viendo. ¿Como pacientes tenemos receta dependencia? Tenemos farmacodependencia. El fármaco es un recurso muy cómodo para todos, es mucho más fácil consumir un medicamento. Y entonces, bueno, hay que decirle muchas veces, no, pues no hay tratamiento para esto, ¿no? Yo creo que la medicina también tiene sus límites, ¿no? Y hay que asumirlo. Pero sí que es verdad que muchas veces se quedan se crea como una especie de vacío, ¿no? Y te preguntan, ¿y eso es todo? O sea, no va a recetarme nada. Como médico, ¿has recetado alguna vez algo, aun sabiendo que ese algo no servía para nada, pero sabías que esa persona se iba a ir más contenta? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, muchísimas veces. Sí. Recetar es muy fácil. La mayoría de las veces recurrimos a ella porque o tenemos prisa o no nos queremos complicar la vida, y eso es cierto, y yo creo que también es sano que hablemos de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Tenéis prisa? Porque tenéis mucha cola en la consulta. Me estoy acordando precisamente de ayer en la consulta. ¿Qué pasó? Una consulta saturada, no había dormido bien esa noche y tenía un mal día. Y entonces, bueno, recurres a la receta, que es lo más fácil, ¿no? Ese instrumento que tenemos tan a mano, ¿no? Desde 2011 los médicos ya no recetáis una marca de medicamentos, sino que en las recetas ponéis el principio activo. ¿Es así? Bueno, los hay que veníamos prescribiendo por principio activo desde antes, ¿no? ¿Qué es eso del principio activo? Bueno, el principio activo no es nada más que el nombre de lo que lleva la sustancia del medicamento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, paracetamol. En vez de poner gelocatil. En vez de poner la marca comercial, efectivamente. Cuando el médico tiene libertad para elegir entre marcas, ¿qué le hace decidirse por una marca o por otra? Presiones comerciales, ¿no? ¿Directamente? Sí, sí. ¿De las farmacéuticas? De los laboratorios farmacéuticos, sí. De hecho, no hay nada más que irse a un centro de salud, a un centro hospitalario a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, y ver representantes de los laboratorios en la puerta de las consultas, ¿no? Lo hacen a través de material promocional que en general lo que hace es sobredimensionar los beneficios que pueda aportar ese medicamento e infraestimar los problemas que pueda acarrear su uso. ¿Estos son los famosos visitadores médicos? Los visitadores, efectivamente. ¿Y ofrecen simplemente eso, productos promocionales? Eso normalmente se viene acompañado de obsequios, que no están permitidos por ley, de invitaciones a congresos o a actividades formativas, etcétera, etcétera. ¿Tú has aceptado alguna vez un regalo de algún laboratorio, de un visitador médico? Bueno, en muchas ocasiones, incluso viajes también. Sí. ¿Dónde has ido, gracias a la industria? Praga. Teóricamente era para una actividad formativa de 2 horas de duración, pero estuvimos 3 días. ¿Tú y cuántos más? Era un vuelo charter de médicos de familia andaluces, pagado todo por una gran compañía farmacéutica. ¿Y todos contentos de excursión? Bueno, la mar de bien, sí. ¿Y qué te pedían a cambio de pagarte ese viaje? Principalmente lo que buscan es que tengas una opinión muy favorable a ellos y que te deje llevar un poco por la información que te vayan dando, para que vaya calando poquito a poco. ¿Y después de este viaje a Praga, tú recetaste mucho el medicamento que te recomendaba ese laboratorio? Bueno, he de decir también que fue también un momento crítico, porque me hizo ver que
que no era gratis, o sea que buscaban algo a cambio, ¿no? Y como resultado de todo esto, desde hace 4 años para acá no recibo a los visitadores médicos y la información sobre los medicamentos me la busco por otras fuentes que no son la que ellos proporcionan. Es más costosa a nivel personal porque supone en la mayoría de las ocasiones un esfuerzo personal, incluso económico, pero luego mucho más placentera porque la información que se saca luego no está contaminada por intereses comerciales. Económicamente, ¿quién sale ganando con esto de la sobremedicación? Sobre todo es la industria farmacéutica la que gana económicamente. Incluso la creación de nuevas especialidades va de la mano también en muchas ocasiones de nuevas enfermedades que se han ido generando en torno al uso de determinados medicamentos. O sea, son enfermedades que vienen con un medicamento debajo del brazo, ¿no? Pero me están diciendo que puede haber ocasiones en las que el medicamento haya sido antes que la enfermedad. En muchas ocasiones, de hecho, la deriva especulativa de la industria farmacéutica está haciendo que cada vez sea más frecuente esto. ¿Cómo qué? Probablemente uno de ellos sea el fracaso. El fracaso, ya sea fracaso escolar, el fracaso en las relaciones sociales, el fracaso en las relaciones de pareja, el fracaso sexual. Estamos medicalizando ese tipo de procesos. Medicalizamos el fracaso. El fracaso, sí. Es muy notorio en el caso de los niños, ¿no? El fracaso escolar, cómo se está medicalizando y cada vez parece que más incluso, ¿no? ¿Pero qué se da para curar el fracaso escolar? Pues se da derivado de la anfetamina, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de medicamentos psicotrópicos, medicamentos psicoactivos que a la larga no sabemos qué problemas pueden acarrear en estos niños. ¿Pero esto se está recetando? Sí, sí. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad de los niños hiperactivos, es una enfermedad que se ha creado porque había un producto farmacéutico que había que vender, ¿no? Así es el negocio. Don Ramón Laporte, vengo de ver a un médico de cabecera, un médico de familia, que me ha confirmado que en España consumimos muchos medicamentos. Es sorprendente la estadística que coloca a España como el segundo país que más medicamentos consume del mundo. Efectivamente, y probablemente en el 2011 fuimos el primero, por lo menos en psicofármacos, medicamentos para la ansiedad, medicamentos para dormir, medicamentos para la depresión. En todo eso somos primeros en el mundo. ¿Por qué consumimos tantos medicamentos en este país? Hay un recurso a la tecnología que se ha convertido en una cultura que expande cada día en nuestro sistema de salud. Hacer una receta es muy rápido y sustituye muy a menudo las explicaciones y los cambios de modo de vida. ¿Hay una cifra de lo que nos gastamos en medicamentos al año en España? Sí, unos 17.000 millones de euros, de los que casi 10.000 millones en el año 2012 fueron medicamentos de los que se dispensan con receta médica del Sistema Nacional de Salud. De todo el dinero público que nos gastamos en sanidad, ¿cuánto nos gastamos en medicamentos? La cifra que ahora vale en España es 25%. ¿Este porcentaje en comparación con otros países es el normal? No, somos el porcentaje más alto de Europa. En Gran Bretaña, por ejemplo, gastan un 10,7% de todo lo que gastan en salud, lo gastan en medicamentos. En Gran Bretaña, 10,7%. Nosotros 25%. ¿Sabe cuál es la causa principal de osteoporosis? No. El déficit en vitamina D. La vitamina D es la que viene del sol. En España, las mujeres que se rompen el fémur, su edad media es 84 años. En Gran Bretaña, 74 años. Como hace menos sol, tienen menos vitamina D, tienen los huesos más frágiles, se rompen antes. En España tenemos sol y tenemos menos osteoporosis. Pues bien, somos el país del mundo que consume más medicamentos por persona para la osteoporosis. Que ha sido un coladero el sistema público de salud para pagar según qué medicamentos. En España lo es, en otros países no. En muchos países europeos el sistema de salud tiene una verdadera, lo que se llama financiación selectiva. Cuando ven que hay 8 o 9 medicamentos que son del mismo grupo terapéutico, que hacen lo mismo, y que no hay ningún estudio clínico que te diga que este es mejor que los otros, dicen, a ver, ¿cuál es el de precio más barato? Este. Pues este es el que se selecciona. Por ejemplo, aquí no hacemos esta selección. Aquí no se hace. Es que la industria farmacéutica tiene decenas de miles de personas bien pagadas, bien preparadas,
que solo piensan en eso. Solo piensan en cómo venderle más a quien le compre. ¿Y quién le compra en España es el Sistema Nacional de Salud? Cuando un médico se pone a hacer una receta, ¿cuántos medicamentos puede tener a su alcance para recetar? Un médico a la hora de recetar en el Sistema Nacional de Salud puede elegir entre 15.000 medicamentos diferentes. 15.000 medicamentos. Es imposible que un médico pueda gestionar el conocimiento relativo a 15.000 medicamentos, ni a 1.000. Yo soy farmacólogo y puedo decir que conozco en profundidad unas pocas decenas de medicamentos y llevo 40 o 50 años en esto. Cuando tú tienes a decenas de miles de profesionales desperdigados que pueden recetar uno entre 15.000 medicamentos disponibles, estás abriendo la puerta a todo tipo de errores, insuficiencias de conocimiento, etc. Sobre todo si tienes en cuenta que el sistema de salud no hace nada de formación continuada de sus profesionales. No les explica las novedades, no les explica para qué sirven los nuevos fármacos. Esto se lo explican los laboratorios farmacéuticos. La formación médica continuada, que es muy necesaria, es financiada en más del 90% y organizada en más del 90% por compañías farmacéuticas aquí en España. Pero hay una relación causa-efecto entre esa formación de los profesionales médicos y que luego dispensen un tipo de medicamento. El que va a cursos de formación, y esto está demostrado en estudios, después prescribe lo que le han mostrado los cursos de formación. Es que vamos a ver, los congresos son organizados por las sociedades científicas. Las sociedades científicas son financiadas en una parte muy importante por la industria farmacéutica. Me decía un dirigente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente considerada la más independiente de la industria que hay: es que las demás sociedades dependen mucho de la industria. Nosotros, de nuestros ingresos, solo entre un 70 y un 80% proceden de la industria farmacéutica. El resto son cuotas de los asociados. Esta es una de las sociedades más independientes que hay ahora mismo en España. ¿De qué se hablan los congresos? Es una presentación de medicamentos detrás de otra. Hay un término que no entiendo cuando hablamos de medicamentos. Cuando se dice que un medicamento está bajo patente, ¿qué significa? Cuando alguien inventa algo, puede patentar este invento, y si este invento produce beneficios económicos, puede disfrutar de estos beneficios hasta 20 años desde el momento en que inscribe la patente. ¿Y esto pasa con los medicamentos? Exacto. Es decir, el precio de los medicamentos es puramente arbitrario. No tiene que ver ni con su valor ni con la dificultad de fabricarlos. El precio de cada medicamento tiene que ver sobre todo con si está patentado o no está, es decir, si su patente ha caducado o no ha caducado. Cuando la patente está vigente, el precio es alto. Cuando la patente ha caducado y entran los genéricos a competir con el de marca, bajan los precios. Una pregunta muy básica, pero es que tampoco sabemos más. ¿Un genérico qué es exactamente? Un medicamento genérico es un medicamento que tiene la misma composición que el de marca con el que se compara y que es equivalente en el efecto que te va a hacer sobre el paciente. A veces hay la creencia que el genérico no es tan bueno que el medicamento de marca. Sí. ¿Qué diría? Que está sometido a los mismos controles. También te diría que la mayoría de los genéricos son fabricados o manufacturados en la misma planta industrial donde se fabrica el medicamento de marca. Por ejemplo, el Valium tiene un genérico que es el diazepam. El mismo fabricante de Valium de vez en cuando cambia la parte de la maquinita que marca el nombre Valium sobre el comprimido para poner el marcador de diazepam, que es el nombre genérico, y todo el proceso es el mismo, solo que cambia esta máquina que marca el nombre del medicamento al final. Me han hablado de enfermedades inventadas. ¿Es verdad que se inventan enfermedades? Sí, se inventan y se exageran, las dos cosas. Con el colesterol, a principios de los años 90, el nivel normal estaba muy alto, en 290. En el año 94-95 se reúne un comité de expertos norteamericano y dice que no, que el nivel normal no es de 290, es de 270. ¿Van bajando los niveles? Con lo cual ya calcularon que en vez de tener 11 millones de ciudadanos en Estados Unidos que tenían que tomar la pastilla para el colesterol, al bajarlo ya subieron a 30 millones. Bueno, la cuestión es, bueno, pero esta gente que recomiendan esto, estos especialistas, ¿quiénes son? ¿Tienen lo que llamamos conflictos de intereses? ¿Y había conflictos de intereses? Eran 9 miembros, de los cuales 8 tenían conflictos de intereses. Y se define el conflicto de intereses como
cobrar de una sola compañía un mínimo de $10.000 en el año. Si cobras 9.000 no tienes conflicto de intereses. O tener $40.000 en acciones de esta compañía. Si tienes 30.000 ya no tienes conflicto de intereses. Entonces, de los 9 miembros del comité, 8 declararon conflictos de intereses de este tipo que te estoy diciendo. Uno tenía con 10 compañías farmacéuticas. El presidente de la comité era el que tenía más conflictos. Uno de los que había ido bajando los niveles de colesterol. Personas que obtienen de las compañías farmacéuticas unas cantidades de dinero que pueden llegar a ser superiores a sus propios salarios, son los que escriben las recomendaciones sobre cómo usar los productos de estas compañías. Cuando un medicamento sale al mercado, ¿se tienen en cuenta los efectos secundarios que puede tener ese medicamento? Cuando un medicamento sale al mercado, normalmente se conocen poco los efectos secundarios. ¿Y qué pasa si luego se descubre que tiene efectos secundarios? De hecho, de cada 20 medicamentos que se comercializan en los últimos 15 años, ha habido que retirar, de cada 20, 4 ha habido que retirarlos del mercado. ¿Por qué? Al cabo de un tiempo, entre unos meses y unos años, porque producían efectos indeseados, inaceptables, demasiado graves, que no habían sido conocidos antes de su comercialización. El medicamento es algo que, si es bien usado, nos puede hacer mucho bien a la salud. Si no está bien usado, si es excesivo, si es dado cuando no había que darlo, puede hacernos mucho daño. Hemos tenido en España, entre 1995 y 2004 o 2005, unos 18.000 casos de cáncer de mama que han sido causados por lo que llamaban tratamiento hormonal sustitutivo. Hormonas, estrógenos y progestágenos que se daban a la mujer, y todavía se dan a algunas mujeres, después de la menopausia, y que entonces se promovieron fuertemente como la fuente de la juventud eterna, etcétera. Puede haber gente que nos esté viendo y que esté pensando, este tío es un exagerado. Bueno, yo soy miembro del cuadro de expertos de la Organización Mundial de la Salud en evaluación de medicamentos desde hace 20 años y me han prorrogado para 5 o 6 años más. He presidido el Comité de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que es el comité técnico de mayor altura técnica que hay en la Organización Mundial de la Salud, reconocido por la propia organización. Soy alguien a quien se escucha a nivel internacional y también aquí. Y por fortuna tenemos a muchos médicos que aquí, en Cataluña y en España, han optado por informarse de manera independiente sobre los medicamentos, y creo que por ahí tenemos una alternativa. Hay una figura que en este programa está apareciendo recurrentemente, que es la del visitador médico. ¿Le parece que vayamos a conocer a uno? Ah, muy bien. Bueno, a una visitadora médica. Muy bien, vamos. Cecilia Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Te presenta el doctor Laporte. Encantada. Estábamos hablando de los visitadores médicos y creo que tú lo eres. Sí. ¿Todavía lo eres? No, todavía no, pero bueno, he estado 10 años en la profesión en una multinacional. Nos sentamos y hablamos contigo. Muy bien. Estamos en una sala de espera. ¿Este era un lugar habitual al que tú ibas? Podría ser efectivamente un escenario donde se desarrolla la visita médica. ¿Y en qué consiste tu trabajo como visitadora médica cuando estás ya dentro de la consulta y estás con el médico delante? ¿Qué le dices? Yo creo que si preguntáramos a un visitador médico cuál es su profesión, nos iba a decir que es un informador técnico sanitario. Informador técnico sanitario. Sí, hombre, sí, esto sí. está muy bien, ¿no? Sí, sí. Nos iba a decir pues que se encarga de informar de las novedades terapéuticas a los médicos. Todo esto es bueno. Sí, desde luego, si fuera así, sería bueno. ¿No es así? Yo creo que no. El visitador médico pertenece a la red de ventas de un laboratorio. O sea, es como un comercial. Sí, es que es un comercial. Mira, yo te voy a decir cómo nos entrenan a los visitadores médicos. ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo nos entrenan? Pero esa formación te la dan ellos. Sí, sí, sí. ¿Tú no tenías ninguna formación No, sanitaria? Yo soy diplomada en relaciones laborales. O sea, la mayoría de visitadores médicos no tienen formación científica. Pero sobre todo, donde más hincapié hacen en los laboratorios es en las técnicas de venta. Yo tengo cursos de técnicas de venta, de técnicas de negociación. ¿Qué negociabais con los médicos? ¿Qué se negociaba? Recetas. O sea, el visitador lo que le pide al médico es que prescriba su marca. Que prescriba quiere decir que la recete. Que recete. No es el objetivo, o sea, no te equivoques. O sea, el objetivo no es informarle de un, yo qué sé, de un antihipertensivo, las ventajas que tiene. Bueno, puedes decírselo como si fuera una información colateral, pero el objetivo del visitador, que no es dar formación, que para formación están las universidades. ¿Qué pasaba en ese punto de convencer al médico? ¿Tú qué le ofrecías? Además del medicamento. Sí, pues puedes convencer con tu palabra, con tu simpatía,
puedes convencer invitando a un café, pero lo que creo que tiene que conocerse es que los visitadores manejan lo que se llaman los presupuestos de inversión. Presupuestos de inversión. De inversión. ¿Y esto qué es? ¿Un dinero? Eso es un dinero. Es una inversión. Exactamente. Para ellos es una inversión. Sí, pero ¿de qué dinero estamos hablando? Un visitador podía gastar 450 euros. ¿En cada médico? En cada médico, en una comida, en una acción. Sí, sí. Yo he estado hablando con un médico de cabecera y él me hablaba, por ejemplo, de que le regalaron un viaje a Praga, con la excusa de ir a un congreso que en realidad fueron 2 horas. Sí. El resto de tiempo estuvo en Praga la mar de bien. Sí, súper habitual. También me ha hablado de regalos un poco más, bueno, más golosos igual. Sí. En tu lista de regalos, ¿qué podía haber? Jamones en Navidad, hasta bicicletas estáticas, cámaras de fotos, todo lo que se te ocurra. Lo que pasa es que no se pueden justificar en la contabilidad de un laboratorio. No va a haber una factura de una impresora ni de un ordenador, pero puede haber facturas de cursos de informática, por ejemplo. Que incluían un ordenador. ¿Teníais calificados a los médicos de alguna manera? Hombre, claro. Los médicos que se llaman tarugos, que son los que aceptan incentivos, son harto conocidos por todos los visitadores. Es decir, no es que los conozca yo, es que los conoce todo el mundo. ¿Tarugos? Tarugos. En cada sitio de trabajo hay algunos médicos que son conocidos por ser sensibles a los laboratorios y hay otros que son conocidos por no tener relaciones con los laboratorios. Los plumaseca. ¿Los plumaseca? Sí. ¿Qué son los plumaseca? También les llaman fundamentalistas, pues es el médico que prescribe poco. ¿Hay estudios donde los médicos reconozcan que reciben regalos, incentivos? Sí. Sí. ¿Y lo reconocen? Estudios realizados aquí en España, uno que se publicó en el año 2012, y tengo aquí un resumen de resultados. Se entrevistó a más de 600 médicos, más de la mitad reciben regalos como invitaciones a restaurantes y entradas de espectáculos. Un 81% que aceptan invitaciones a inscripciones en congresos, gastos de viaje, alojamiento, comidas, otros gastos personales, que no se sabe qué es, libros y bibliografía. E incluso casi un 28% que recibían pago en dinero efectivo por parte de compañías. Creo que a pesar de todo lo que cuentas, hay como un código deontológico de conducta para los visitadores médicos. ¿Es así? Sí, sí. Yo tengo aquí ese código de conducta, la edición de 2010, Código Español de Buenas Prácticas, y Farmaindustria como la encargada de hacerlo. Y hay aquí unos pasajes del código que dicen: los visitadores médicos no deben emplear ningún incentivo o subterfugio como medio para que se les conceda una entrevista. No se pagará ni se ofrecerá el pago de ninguna cantidad por la concesión de la entrevista. Lo que hay aquí escrito no tiene nada que ver con lo que me has contado. ¿Qué pasa? ¿Que no se cumple el código? Los códigos están para de ornamento, para dar imagen. No, pero ¿Qué te voy a contar yo? ¿Esto no se cumple? Muchas veces no se cumple, evidentemente. El doctor te lo ha dicho, a ti te ha contado el médico de cabecera que recibía regalos, los estudios están ahí. Claro que no se cumplen. Es que, de hecho, pongámonos también en la piel de un médico. Con la misma sustancia se la presentan, por ejemplo, 4 laboratorios. Uno le invita al congreso, otro le regala el boli y le presenta la literatura, otro ni siquiera le... Es que es difícil, o sea, es que ¿a quién le receta ese médico? Si él piensa, a lo mejor él piensa que todos los fármacos son iguales y que... Bueno, pero hay una diferencia entre los fármacos nuevos y los viejos. Lo que se promociona más comercialmente son los fármacos nuevos, naturalmente. Pues en España, de cada 100 euros que gastamos en medicamentos, datos del Ministerio de Sanidad, 32,7 son medicamentos que no tienen ni 5 años de vida, medicamentos nuevos. En Gran Bretaña son solo un 8%, en Alemania son un 7%. Es decir, que estos países que tienen las grandes compañías nos hacen comprar a nosotros lo nuevo que ellos producen, pero ellos no lo consumen, esperan a que pasen los primeros años. Seguramente en la industria lo que nos dirían es: a ver, yo soy una empresa, yo tengo que ganar dinero y me dedico a fabricar medicamentos que necesito vender. Sí, pero si abusa mucho va a matar la gallina de los huevos de oro. Hasta ahora la industria ha tenido una gallina de los huevos de oro. En el Sistema Nacional de Salud, sí. Ha sido un Sistema Nacional de Salud permeable. En algunos momentos este país parecía que el Sistema Nacional de Salud fuera una red de expendedurías de medicamentos, ¿no? ¿Por qué no acabamos de descubrir esto que te hemos contado ni ahora ni hace 5 años?
Es que yo lo he visto desde hace 40. Ha funcionado así. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que en estos sectores se dilapidan los recursos y que podríamos ser bastante más económicos con esta cuestión. Cuando los ciudadanos sepan eso, pues entonces yo creo que sí que podremos cambiar las cosas. Pero eso tiene que venir de los ciudadanos, como tantas cosas que necesitamos. Ildefonso Hernández, tú fuiste director general de Salud Pública con un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En política, cuando se toman decisiones sanitarias, ¿se toman siempre teniendo en cuenta criterios médicos o hay otros factores que influyen? La formulación de políticas en todos los ámbitos, y sanidad también, tiene muchas influencias, a veces debidas, a veces indebidas, que hace que las políticas finales no sean las que tendrían mejor utilidad pública. ¿No se piensa en el interés de todos cuando se hace una política sanitaria concreta? No siempre, no siempre. Durante el programa estoy escuchando que la industria farmacéutica ejerce mucha presión. ¿Esa presión es tanta? ¿Es cierta? ¿Es así? La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación, domina la agenda pública en sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de actos, medios de comunicación especializados, etcétera, están financiados por ellos. Por poner un ejemplo, un ministro es más fácil que le enseñen un medicamento o una vacuna en una reunión que no que le enseñen un programa de fomento de envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque el envejecimiento saludable, por medio de acciones de fisioterapia, tai chi o cualquier otro programa que mejore su equilibrio, evite las caídas, etcétera, no tiene rendimientos económicos detrás que los defienda tantos como tiene una vacuna. Pues vamos a intentar ir desgranando cuál ha sido tu relación como político con esa potentísima industria farmacéutica. Muy bien. Tú cuando recibías a alguien de la industria farmacéutica que te venía un poco a hablar de su libro, ¿cómo era esa relación? Bueno, era una relación en general muy cordial, es gente muy preparada, en la que saben muy bien lo que tienen que hacer, la forma de decir las cosas. ¿Son buenos? Muy buenos, son excelentes. Todos los que venían a vernos son gente muy buena, muy bien preparada. ¿Qué quiere decir? Muy buena, muy bien preparada. Que son muy convincentes. Es fácil que convenzan a alguien. Si esto fuese un partido de fútbol, ¿las farmacéuticas le habrían metido muchos goles al sistema público de salud? En general, las farmacéuticas meten bastantes goles, porque hasta dominan los órganos reguladores. Por ejemplo, el director de la Agencia del Medicamento Europea, durante 10 años, Thomas Lundgren, pasó directamente a una consultoría para ver cómo se facilita el trabajo de la evaluación de fármacos. O el jefe de servicios jurídicos de esa agencia, de la Agencia Europea del Medicamento, pasó enseguida a una firma que asesoraba a las farmacéuticas de cómo acelerar pues, los procedimientos. Esa puerta giratoria lo que pone en duda es la independencia y la imparcialidad de la agencia, y por eso tuvo el reproche del Parlamento Europeo, que llegó a retrasar el presupuesto de esa agencia y le reprochó que hiciera estas cosas. Tú eres el director general de Salud Pública en un momento crítico como cuando surgió el tema de la gripe A. Sí. ¿Recibisteis muchas presiones para comprar la vacuna contra la gripe A? Bueno, había presiones de por todos los lados. Había la presión hasta de los medios de comunicación, la pregunta, ¿va a haber vacunas para todos? Había la presión a nivel de la Unión Europea, porque había países productores, en algún caso, que fomentaban el que la decisión conjunta fuera comprar el 100% de vacunas, es decir, vacunas para el conjunto de la población. Es decir, había presiones desde distintos ángulos. ¿Recibiste presiones en ese momento por parte de la industria farmacéutica? Las empresas farmacéuticas querían conseguir la máxima rentabilidad de su vacuna pandémica. Por lo tanto, lo que querían era acelerar los contratos, conseguir el número máximo de vacunas, poner alguna cláusula que tal vez, por ejemplo, los efectos adversos de la vacuna
no fueran responsabilidad del laboratorio. O sea, además, estar con las manos limpias si pasaba algo. Bueno, cada uno intenta pues, poner las cláusulas que cree convenientes para sus intereses. Como ¿Y esa no coló? No. ¿Costó que no colase? Bueno, siempre, estas cosas cuestan, siempre, sí. ¿Cuánto dinero público nos gastamos al final en prevenir la famosa gripe A? En conjunto, en torno a 98 millones de euros. 98 millones de euros, que fueron a parar a un laboratorio farmacéutico. No, a varios. A varios. A varios. Sí, se lo tenían repartido. ¿Y con todas esas vacunas que no se pusieron, qué se hizo? Bueno, todos los fármacos cuando no se utilicen después se destruyen. A toro pasado, sobre el tema de la gripe A, ¿tú crees que la industria os coló un gol como gobierno? No estoy seguro. Yo lo que he aprendido de esta situación es que casi todas las instituciones que están implicadas tienen que revisar su funcionamiento y tienen que mejorar su imparcialidad y su independencia, empezando por la Organización Mundial de la Salud. Que ahí no estuvo muy independiente. Bueno, la persona que era la responsable del programa de gripe de la Organización Mundial de la Salud después pasó a la industria. De hecho, es una persona que me contactó como unos 6 meses antes de la pandemia de gripe A, ofreciéndome vacunas prepandémicas. Y me dijo, doctor Hernández, no sé si se acuerda de mí, que yo estaba en la OMS y ahora estoy en tal empresa y tenemos unos productos que pueden ser interesantes. Qué bien, ¿no? Bueno, es sorprendente. ¿En nuestro país hay algún organismo que represente a la industria farmacéutica? ¿Que lo represente? Sí. ¿Como grupo? Sí. Sí, se llama Farmaindustria. Farmaindustria. ¿Y qué tal son? Las relaciones son extremadamente cordiales y de colaboración. La industria produce medicamentos, innovaciones que a veces son excelentes para mejorar la salud de la población. 1. 2. La gente que hay, los trabajadores en general de las empresas farmacéuticas son excelentes, de muy buena calidad. Pueden jugar un papel muy bueno. Defendámosla de sí misma a veces, porque a veces ha utilizado influencias indebidas para cambiar las políticas de los países y de las organizaciones supranacionales. Por intereses espurios, intereses de algunos de los gerentes, directores, altos cargos, se producen direcciones de política que se alejan de lo que sería sinérgico con el bien común. Con el interés público. Con el interés público. Por una cuestión económica. Sí, por la codicia en general. Hola. Julián Zavala, director de comunicación de Farmaindustria. Muchas gracias por recibirnos. Farmaindustria sería una especie de patronal de las farmacéuticas. Lo es. Se habla muchas veces de Farmaindustria como un lobby muy potente de presión. ¿Es así? Somos un lobby técnicamente en cuanto a que una gran parte de nuestra actividad es intentar trasladar a las autoridades sanitarias, en este caso, los intereses, posiciones, circunstancias o características de la industria farmacéutica para que lo tengan en consideración a la hora de desarrollar el marco legislativo. Lo de potente ya, pues, habría que preguntar a según quién, pero vamos, hacemos lo que podemos y en cualquier caso me temo que no, estamos lejos de ser muy potente. Entre las actividades de Farmaindustria está fomentar que los españoles consumamos el máximo número de fármacos posibles. No, más bien al contrario. Sí, al contrario. Es decir, en los principios fundacionales prácticamente de Farmaindustria está, y de la industria farmacéutica en general, fomentar el uso racional del medicamento, es decir, que consumamos los medicamentos que sean necesarios. ¿Es normal entonces que España sea el segundo país del mundo que más medicamentos consume? Evidentemente no es normal y no sería normal, pero eso me temo, Jordi, que no es así. Según las estadísticas, sí. Primero, tanto imposible es que no tiene sentido. O sea, este informe no es cierto. Los expertos en salud pública alertan de la excesiva medicalización del sistema. España es el segundo país del mundo en consumo de fármacos por habitante. Mantengo lo que he dicho. No es verdad. No. Según las estadísticas oficiales de la OCDE, por ejemplo, o de la Unión Europea, estamos en la media europea. Bueno, en cualquier caso es la palabra de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, contra los datos que nos estás ofreciendo. ¿Usted tiene el colesterol alto? Seguro. ¿Pero se lo ha mirado? Hace tiempo que no lo miro.
Pues si le dicen que lo tiene alto, no se preocupe mucho tampoco. Porque los índices del colesterol hay unos expertos que los están bajando. ¿Qué le parece? Pues lo que digan los expertos tendrá que ser a lo que haga caso. No me diga usted que no es sospechoso que una medida como esta de bajar los índices de alarma del colesterol, que puede beneficiar a la industria farmacéutica, luego se descubra que hay señores dentro de la comisión que ha decidido eso, que cobran de la industria farmacéutica. Cuando decidimos que cobran, parece como que les dan un sobre, y no es eso. Han prestado unos servicios a una compañía farmacéutica, no a una, a muchas. Y esos servicios, supongo que los habrán facturado, no sé los detalles. Y creo que es mejor que todos confiemos en los sistemas que nos rodean. Y cuando digo el sistema, me refiero a la Agencia Europea de Medicamentos, a la Agencia Española de Medicamentos, a la Organización Mundial de la Salud, a todos los organismos públicos de todo el mundo que cotejan todo eso. ¿Y todos estos organismos son independientes? Bueno, claro. ¿Sí? ¿Por qué aparecen informaciones que hay miembros de esas agencias que están en connivencia con la industria farmacéutica? Creo que la palabra connivencia, sinceramente, es un juicio de intenciones. ¿Y cómo quiere que lo diga? Lo digo de otra manera, no tengo ningún problema. Que tengan relación. Que tengan relación. Bien. ¿Cómo entiende que haya personas vinculadas a esas agencias que tengan relación con la industria farmacéutica? Lo dice por lo de la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente. Creo que se esperaba esta pregunta. Sí, son típicas. La voy a hacer igualmente. La Organización Mundial de la Salud ocultó que sus expertos en gripe A cobraron de farmacéuticas. Eso no pone en cuestión todo el desarrollo de la política con más o menos acierto del tema de la gripe A. Estas afirmaciones de teorías de la conspiración pues existen, sin ninguna duda, y bueno, pues bien están. ¿Pero eso cree usted que es una teoría de la conspiración contra la industria farmacéutica? No forma de llamarlo, no sé si es la más adecuada, pero sí. También haciendo un juicio de valor. Efectivamente, tienes razón. ¿La industria farmacéutica se inventa enfermedades? Pues hombre, yo creo que la industria farmacéutica, más que inventarse enfermedades, se dedica a erradicarlas. Acusar a la industria farmacéutica de eso es, pues, tener cierta, en fin, vamos a decir, desinformación. ¿No se han creado medicamentos para enfermedades que antes no estaban consideradas como enfermedades? Por ejemplo, ¿un niño hiperactivo tiene que ser medicado? Eso solamente lo decide el médico, no la compañía farmacéutica. Lo que pasa es que si el médico ha asistido a un congreso financiado por la industria farmacéutica en la que se ha recomendado un medicamento para curar la hiperactividad de un niño, igual ese médico acaba recetando ese medicamento. Yo prefiero pensar que el médico tiene ética profesional, todos los médicos, y que saben lo que hacen. Y en un congreso científico que existen desde hace mucho tiempo y tiene que seguir existiendo, y no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades sanitarias, se hace para informar de cosas, y entre ellas de medicamentos. ¿No es una manera de controlar a los médicos, siendo la industria quien los forma? ¿No es una manera de controlar a los médicos, siendo la industria quien los forma? Pues se puede entender así, efectivamente, pero los congresos no los organiza la industria farmacéutica, los organiza la Sociedad Española de Reumatología o la Sociedad Española de Cardiología. Sí, pero ¿quién lo financia? No, pues lo financia la industria y no solo, también lo financian los médicos. Pero en cualquier caso, se puede hacer promoción al médico, promoción, información y puesta en el mercado de un medicamento, y eso es lo que se hace, sí. ¿Cuál sería la misión de un visitador médico? ¿Informar o vender? Informar para vender. ¿Se convence a los médicos para que receten un determinado producto con incentivos? ¿Con regalos? ¿Con viajes? No. ¿No? Hace unos años la industria farmacéutica hizo mal muchas cosas. Y en el ámbito de la promoción, del marketing, de la relación con el médico, pues se asumieron de forma cotidiana y regular prácticas que eran malas prácticas. Se pasaron de frenada. Sin ninguna duda. No, nos pasamos de frenada. Sin duda, es un hecho. Y además mucho. Eso en su momento tuvo su repercusión, pero hoy eso no ocurre. Le voy a dar la razón en lo que dice, porque ustedes de hecho han publicado un código español de buenas prácticas de promoción de medicamentos. ¿Se respeta este código? No, puedo afirmar que esas malas prácticas de los años 90 radicalmente no existen. Yo he hablado con una ex visitadora médica y decía, ¿qué pasa? ¿Que no se cumple el código
Los códigos están de ornamento, para dar imagen. No, pero ¿Qué te voy a contar yo? Pero esto no se cumple. Pues muchas veces no se cumple, evidentemente. El doctor te lo ha dicho, a ti te ha contado el médico de cabecera que recibía regalos, los estudios están ahí. Claro que no se cumplen. ¿Qué tipo de regalos se manejaban? Pues mira, desde jamones en Navidad hasta bicicletas estáticas, todo tipo de artilugios de informática. Bueno, es que todo lo que se te ocurra, cámaras de fotos. Este es un caso aislado, sin ninguna duda, además. Pues le hago referencia a otro estudio que se ha hecho a partir de una encuesta hecha con más de 600 médicos en Aragón. Es un estudio de 2011, no es de antes de la edición de este código. Dice que más del 50% de los médicos reconocen haber recibido regalos. Sí. ¿Hecho aislado también? Los regalos, eso de los regalos es muy amplio, ¿vale? Un regalo puede ser un bolígrafo o puede ser un coche. Insisto, es así. Entonces no queramos llevar siempre a que hay coches como regalos porque no es cierto. Pero yo no he dicho coches en ningún momento. No, pero se puede decir de una forma más o menos peyorativa. Inscripciones a congresos, gastos de viaje, alojamientos, comidas, otros gastos personales, libros, bibliografía, en un 80% de los consultados. Bien, las inscripciones al Congreso se hacen y están permitidas por la ley, permitidas por los hospitales, permitidas, es más... Es normal que se vaya a un congreso que dura una tarde, pero que te paguen un viaje de igual 5 días al lugar donde se hace el congreso. Eso sí que no existe. Eso no existe. No. Lo que me ha explicado a mí un médico no es cierto. Hombre, si existe, alguien lo está haciendo a escondidas, que es el ejemplo. Lo cierto, y bueno, en fin, es un hecho, pero claro, puede no creerme, es que la actividad promocional en la industria farmacéutica de hoy en día es diametralmente distinta a la que era en los años 90 y principios de los 2000. Me ha dado la sensación que ustedes no han visto con muy buenos ojos a veces la irrupción de los genéricos. No, pues no es exacto tampoco. ¿No? Evidentemente son competidores, si se quiere decir, en el mercado, pero los primeros defensores de la existencia de los medicamentos genéricos son las compañías innovadoras. Mire estas declaraciones de José Ramón Luis Yagüe, que es miembro de Farmaindustria, lo debe conocer. Compañero mío. Un medicamento genérico no tiene la misma eficacia que uno de marca. La primera vez que hay un titular alarmante o con cierta polémica. Pero igual el que quería alarmar era el señor de Farmaindustria diciendo esto. No, pero lo cierto es que la postura oficial de Farmaindustria y la postura oficial del señor Luis Yagüe es la que le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo se entiende este titular? Farmaindustria da 10 días a Bengoa, que era el consejero de salud del gobierno vasco, para que rectifique sobre los genéricos. Bengoa, que era el consejero que había introducido el uso de los genéricos. Lo que denunciábamos en aquel escrito nosotros es que ese cambio obligatorio a medicamentos genéricos podía tener connotaciones clínicas para los pacientes. ¿Me está diciendo que llevaron todo este tema a los tribunales pensando en los riesgos sanitarios y no pensando en el dinero que iban a dejar de ganar? Nosotros entendíamos que teníamos que defender nuestra posición. Pero tiene un componente económico. Claro. Ah, vale. No, sin ninguna duda. Y además no pasa nada por tener intereses económicos. Ni nosotros, ni nadie. Creo que el consejero de salud vasco, a pesar de esto que le decía Farmaindustria, no rectificó y todo esto llegó a los tribunales. ¿Sabe con qué resultado? Pues no recuerdo en este momento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco avala el fomento de genéricos ante la queja de los laboratorios. Se estima que la medida, que afecta a 3 tipos de medicamentos, permitirá un ahorro de 6 millones de euros a las arcas vascas. ¿Preferían ustedes que las arcas vascas no se ahorrasen esos 6 millones de euros para ganarlos ustedes? Hombre, ese análisis así, efectivamente, eso parece, ¿no? ¿Sabe lo que ocurre? Que si analizamos todo en términos de ahorro, entonces podemos hacer mucho más todavía. Pues hagámoslo. Pues no damos medicamentos a la gente. Ah, hombre, esto es una medida que a más de uno se le tiene que estar pasando por la cabeza. No creo que a la gente de Farmaindustria, precisamente. Efectivamente. Y tienen ustedes buena relación, igualmente, con el gobierno. Intentamos tener la mejor relación posible con todos los gobiernos de todos los colores, entre otras cosas, porque es nuestra obligación como representantes del sector. Que la ministra Ana Mato haya adoptado una medida como el medicamentazo, retirando 400 medicamentos del sistema público de salud, ¿esto les ha beneficiado o les ha perjudicado? ¿Usted qué cree? Pues mire, cuando un medicamento sale de la financiación pública, prácticamente deja de venderse. Pues es curioso porque lo propusieron ustedes. Mire que 2 titulares más curiosos. Vamos de titulares. Farmaindustria propone que los pacientes paguen los fármacos para dolencias menores.
4 meses después, el sujeto del titular cambia y ya no es Farmaindustria, sino que es el Ministerio de Sanidad propondrá no financiar fármacos para síntomas menores. ¿Quién hace aquí las leyes? ¿El Ministerio de Sanidad o Farmaindustria? Le aseguro que el Ministerio de Sanidad. ¿Sí? Sí. ¿Este medicamentazo al final a ustedes les ha beneficiado o les ha perjudicado? Sin ninguna duda nos ha perjudicado. Ya. Bueno, hemos dejado de vender. Decenas de fármacos excluidos de la financiación disparan sus precios. El Ministerio de Sanidad excluyó de la financiación pública 417 fármacos. Productos como Almax, Flumil, Fortasec, Flutox, Mucosan se incrementaron una media de un 50%. Cuando un medicamento sale del sistema público de financiación, por cómo está estructurado el sistema público de salud, baja radicalmente las ventas, monstruosamente las ventas. Es así. Entonces, y las ventas se hacen así, radicalmente. Para que esa pérdida de mercado se pueda compensar, se puede cambiar el precio. Pero en cualquier caso, aún así, ¿qué habría de malo en que un gobierno y un sector se entiendan para que haciendo algo que ahorre no sea del todo malo? Lo que es malo es que ustedes hayan sacado del sistema público de salud, no ustedes, el Ministerio haya sacado del sistema público de salud unos medicamentos con los cuales hay muchos pacientes familiarizados y resulta que cuando los sacan y ya no tienen esa financiación, ustedes les suban el precio. Todos los ahorros, en general, tienen siempre una serie de problemas o efectos secundarios. Y en este caso, este es el efecto secundario. Si en un momento dado tiene usted que decidir entre la salud de sus clientes o la cuenta de resultados de sus accionistas, ¿qué haría la industria farmacéutica? No se vincula, se puede vincular. O sea, no se puede desvincular. Si lo que tú haces no funciona o es malo, es imposible que tengas éxito en la cuenta de resultados. ¿Seguro? Sí. ¿No ha habido medicamentos que luego se ha demostrado... Que no han funcionado? Sí. No solo que no han funcionado, sino que no han hecho ningún bien en el paciente, pero gracias a ese medicamento el laboratorio ha ganado dinero. Ha habido casos de medicamentos que han tenido efectos secundarios indeseados y graves, que se han retirado, y en algún caso puntual se ha demostrado que el laboratorio tenía conocimiento de tenía cierta información al respecto. Pero no se sabe todo del medicamento hasta que no se sale al ruedo muchas veces, ¿no? Y hay cosas que aparecen después, porque nada tiene riesgo cero. De ahí a buscar, en fin, negligencias, vale, pero dolo o culpabilidad, sabiéndolo, pues no es tan habitual. Lo puede haber en algún caso y se sancione, pero forma parte del sistema. Bon vespre. Abans d'entrar en la presentació de l'acte d'avui, volem comunicar que aquest acte no estava previst fer-lo en aquesta temporada, no? Hem hagut de programar de pressa i corrents per substituir el que estava programat per avui, que s'ha hagut d'ajornar per raons de força major del conferenciant, raons plenament justificades. I, per tant, aquesta conferència, a càrrec del professor i escriptor Pons Pons, titulada de la poesia com una forma de vida, passa a la temporada vinent en una data que ja es comunicarà oportunament. Avui, doncs, presentem una conferència a càrrec de l'advocat Luis de Miguel Ortega amb el títol Tècniques de corrupció mèdico-farmacèutica. En Luis de Miguel ha vingut acompanyat de la periodista Alicia Ninou, que li va fer una entrevista a l'octubre de l'any passat titulada Pacientes psiquiátricos en desamparo, i serà ella qui farà la presentació d'en Luis de Miguel. L'Alicia és periodista independent i el seu compromís, com ella mateixa explica en el seu blog, Time for Truth, que vol dir temps per a la veritat, és informar de la manera més honesta i responsable de la qual és capaç. Li cedeixo, doncs, la paraula a l'Alicia perquè ens presenti el nostre convidat d'avui. Hola, bona tarda. Jo, per deferència al convidat que ve des de Burgos, faré la presentació en castellà. Bueno, o sigui que m'has entès? Sí. Ja el tenim mig conquistat.
Conocí a Luis en el 2016 a través del psiquiatra de León, Javier Álvarez, que nos puso en contacto, ¿te acuerdas? Sí. Es el creador de la Fundación Nueva Psiquiatría y se puso en contacto conmigo porque creía interesante que hiciera un reportaje denunciando la violación de los derechos de los pacientes psiquiátricos, que él como psiquiatra conocía perfectamente, y entonces nos puso en contacto, a mí como periodista y a él como experto en estos temas. Y bueno, pues nos pusimos a la labor, intercambiamos información, mails, guiones, hasta que nos reunimos en el 2017 y le hice una entrevista que se grabó y que publiqué posteriormente en mi canal de YouTube. La entrevista se llamó Pacientes psiquiátricos en desamparo y allí hablábamos de, por ejemplo, que la psiquiatría es más una ideología que no una ciencia, de lo desamparados que están los pacientes psiquiátricos, del fraude que supone el TDA, de los peligrosos que son los psicofármacos, de la corrupción sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este año, en el 2018, que hacía ya un tiempo que no nos veíamos, ocurrió algo en Barcelona en abril, con la celebración de la Feria de la Biocultura y la Fira de la Terra, que se empezaron a prohibir charlas. Y, por ejemplo, yo colaboro bastante con una asociación de Barcelona que se llama Asociació Plural 21, que son disidentes de la teoría oficial de la medicina, tienen en varios aspectos de la medicina son bastante disidentes, pero vienen haciendo sus charlas en biocultura y en la Fira de la Terra durante muchísimos años, durante 20 años por lo menos, y este año, de repente, las organizaciones de estos eventos empiezan a recibir presiones de altas esferas prohibiendo algunas de las charlas y algunos de los stands. Entonces me están contando los responsables del Plural 21, me están contando estas vicisitudes y, bueno, yo digo, ostras, pues yo conozco a un abogado experto en derecho sanitario, está un poco lejos, pero si queréis pues os pongo en contacto. Y bueno, así lo hice y nada, yo creo que a los 3 o 4 días de haberlos puesto en contacto, Luis estaba en Barcelona ya reuniéndose con ellos. A raíz de ahí da un primer taller sobre corrupción sanitaria en Barcelona. Al cabo de 2 semanas, un taller de 3 días sobre corrupción sanitaria. Ayer una charla sobre los contadores de la luz. Y al mismo tiempo surgió la posibilidad de venir aquí a raíz de la cancelación de la charla de hoy. Así que bueno, en las últimas 3 o 4 semanas, pues Luis, yo creo que se está buscando un piso ya casi por aquí, ¿no? Me he hecho medio catalán ya. Me falta el carné. Pero ¿quién es Luis de Miguel? Ahora vamos a hablar un poquito de quién es. En 1994 se diploma en enfermería por la Universidad de Valladolid y ha ejercido como enfermero durante 25 años, 2 de los cuales han sido en una unidad psiquiátrica, que creo que incluso fue la peor, quizás, de toda su experiencia. No, o sea que, vale. En 1998 obtiene un posgrado y máster en psicoterapia, o sea que además de enfermero se convierte en psicoterapeuta, esperando que esto pueda ayudarle, no sé exactamente en qué, con los enfermos o, bueno, no sé, luego nos cuentas. Sí. En 2004 se titula también en mediación y resolución de conflictos, se convierte en mediador oficial. De todos estos años de su experiencia como enfermero en hospitales, he rescatado un párrafo que él ha escrito en un artículo que me ha pasado recientemente, que define un poco cómo vive él esa experiencia. Dice: me harté de ver casos de flagrantes injusticias y corruptelas que nadie denunciaba y que quedaban impunes. Quien no conoce lo que pasa en el seno del sistema sanitario no podrá entenderlo, pero a poco de entrar en él pude ver cómo se hacían las contrataciones de personal y cómo se premia a los trabajadores dóciles y complacientes con el sistema mientras se acosa a los que se rebelan.
Al principio me asqueó, pero no me atreví a hacer nada, hasta que un día fui consciente de que callarme ante tanta corrupción implicaba en realidad ser cómplice de ella. Estaba Luis en estos lares y con estas trifulcas internas cuando su hijo es diagnosticado en la escuela a la que acude como hiperactivo o TDA, y la familia es presionada para que lo mediquen. Entonces ni él ni su mujer están de acuerdo y, impelido por las circunstancias tanto profesionales como personales, decide, apoyado por su mujer, decide estudiar, dedicarse en ese momento, dejarlo todo y ponerse a estudiar Derecho para luchar un poco contra todas estas situaciones. Esto fue en el 2010, o sea, hace solo 8 años que él empieza a estudiar Derecho. En el 2004 se gradúa en la Universidad Internacional de La Rioja. En el 2014, ¿qué he dicho? 4. En el 2014 se gradúa. En el 2016 crea una Asociación Nacional de Consumidores, de la cual sigue siendo presidente, aún no te han echado. Y en el 2017 obtiene el título de perito judicial por la Universidad Antonio Nebrija de Madrid. Entonces ahora Luis se dedica básicamente a viajar por España con su coche y se ocupa de asuntos de carácter sanitario, especialmente defendiendo a pacientes con diagnósticos mentales en situación de incapacitación, de internamiento involuntario o de tratamientos involuntarios, o sea, situaciones en que la corrupción institucional está bien presente. Y me consta también que no lo hace por dinero. No quiere decir que no le guste cobrar cuando trabaja, pero sé que en muchas ocasiones, pues si no hay dinero, pues no es un motivo para no defender a algo. De hecho, cuando nos encontramos para hacer la entrevista, recuerdo que llevaba el maletero del coche lleno de naranjas y dijo, bueno, vengo de Valencia y me han pagado con naranjas, y repartió entre los que estábamos allí y nos dio un cesto de naranjas a cada uno. Y como cosa curiosa, que me he enterado recientemente, está estudiando ahora mismo, porque claro, aún no tiene suficientes títulos, está estudiando para ser detective privado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Y ya como para finalizar, me gustaría dar una pincelada de un poco las cosas que denuncia Luis o cuáles son sus opiniones en relación a algunos temas, por ejemplo, el de la caza de brujas a la que están siendo sometidas las medicinas alternativas, las terapias tradicionales en estos momentos en toda España, a raíz del documento que ha publicado la Organización Médica Colegial, ¿no?, en el cual están presionando a sus asociados, los médicos, para que no cuestionen las verdades oficiales médicas establecidas, para que denuncien lo que ellos llaman intrusismo sanitario, y están exigiendo que los miles de médicos que practican disciplinas como por ejemplo la homeopatía, que tiene más de 200 años, o la medicina china o la ayurveda, que son milenarias, por poner unos ejemplos, dejen de practicarse. Entonces Luis se pregunta si los colegios médicos están al servicio de sus asociados realmente, que son los médicos, o fueron creados para controlarlos y para obligarles a practicar la medicina que decida el Estado. Porque que él sepa, que nosotros sepamos, nadie ha facultado a los colegios médicos para decidir qué es o no correcto en el ejercicio profesional de un médico. También denuncia, por ejemplo, que no se mida a la medicina convencional con el mismo rasero que se mide a las otras terapias, cuando en estos momentos los tratamientos médicos oficiales son la tercera causa de muerte en el mundo, y esto son datos oficiales, cifras oficiales. ¿Por qué no se valora esto antes de desechar y criticar otras disciplinas que son mucho menos peligrosas? Quizá no les interesa esta competencia. Así que, en palabras de Luis, el sistema sanitario está podrido y hay multitud de trabajos, informes e investigaciones que así lo demuestran. Y de esto nos va a hablar esta noche. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, tengo que agradecer al Fórum de Debats
que me haya invitado. Yo ya tenía muchas ganas y no sabía cómo hacer para convencerles y al final lo he logrado. Agradecer a Robert, que ha sido mi padrino en esta aventura, a Alice, por supuesto, por todo el cariño y por toda la dedicación que ha tenido en difundir lo que yo estoy contando, y por supuesto a mi familia también agradecerles el poder haber venido aquí, y a todos ustedes por estar escuchándome. Yo sé que no es un tema muy bonito, no es divertido, no es agradable de escuchar, pero bueno, yo creo que les va a gustar. Y como siempre, yo siempre empiezo con algo divertido, porque me gusta empezar las reuniones y los debates con algo divertido, pero me han vuelto a insistir que no cuente chistes de catalanes, porque los de Burgos tenemos muy poca gracia en eso. Pero les voy a poner un vídeo para hacer una introducción sobre lo que vamos a hablar. El trabajo conjunto de la industria farmacéutica y los profesionales sanitarios ha jugado un rol vital en la investigación y desarrollo de medicamentos que salvan vidas y su uso en la práctica clínica. Esta relación consolidada y altamente regulada está basada en un objetivo común: la mejora de la calidad de vida de los pacientes a través de avances en el tratamiento y el cuidado de los mismos. Su impacto ha sido significativo. Tomemos el VIH. Visto como una sentencia de muerte en los 80, es ahora percibido como una condición crónica con la que se convive. Desde los años 90 hemos visto las tasas de mortalidad causadas por el cáncer reducirse en un 20%. La industria farmacéutica trabaja estrechamente con la profesión médica en actividades muy diversas, dando forma al futuro de la investigación clínica, diseñando y ejecutando ensayos clínicos, compartiendo las mejores prácticas clínicas, trabajando en la concienciación de distintas patologías, desde la prevención al diagnóstico y tratamiento, y proporcionando programas de apoyo a pacientes. Los profesionales sanitarios realizan presentaciones para sus compañeros acerca de los últimos avances médicos. Pueden participar en consejos de expertos donde especialistas se reúnen para aconsejar a los laboratorios en relación a temas concretos en investigación, desarrollo y uso de medicamentos. Los profesionales sanitarios también pueden recibir apoyo para su participación en reuniones científicas, como es el pago de cuotas de inscripción, desplazamiento y alojamiento. Compartir conocimientos se encuentra situado en el centro mismo de la relación entre la industria y la comunidad científica. La profesión médica ofrece a la industria una valiosa información en áreas de necesidad médicas no cubiertas, soluciones terapéuticas potenciales y el uso cotidiano de tratamientos en la clínica. Esto ayuda a la industria a diseñar el modo en que desarrolla y aporta nuevos medicamentos para la mejora de resultados en pacientes. A cambio, la industria les proporciona la oportunidad de diseñar el entorno terapéutico a través de programas de investigación clínica, el aprendizaje entre pares, la posibilidad de conocer los últimos avances en el cuidado de los pacientes que pueden luego aplicar en su propia práctica diaria. Y lo más importante, los pacientes se benefician del desarrollo y uso de nuevos medicamentos, ya sea para la mejora de su calidad de vida o incluso para su curación. La investigación, desarrollo, autorización y acceso a la mayoría de estos medicamentos están directamente vinculados al trabajo conjunto de la industria y las comunidades investigadora y médica. Es del todo apropiado que los profesionales sanitarios sean compensados de manera adecuada por el conocimiento y servicios que aportan a la industria farmacéutica. La cantidad que perciben los profesionales sanitarios depende del tipo de actividad, nivel de conocimiento y la cantidad de tiempo invertido. El apoyo a la participación en reuniones científicas está ampliamente regulado en los códigos de buenas prácticas de la industria. Garantizan que el transporte y alojamiento resulten apropiados, estando las dietas limitadas monetariamente en cada país. En junio de 2016, la industria farmacéutica en Europa comenzará a publicar en Internet los pagos que realiza a profesionales sanitarios individuales. Aportar una mayor transparencia a esta relación, que ya se encuentra altamente regulada, tiene como objetivo fortalecer las bases para colaboraciones futuras, garantizando que los pacientes en Europa continúen beneficiándose del trabajo conjunto de la industria y los profesionales sanitarios.
como veis no hay nada que decir, es prácticamente el cielo en la tierra, es un comportamiento seráfico, angelical y todo está súper regulado y súper controlado, no tenemos de nada que preocuparnos, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay 500 millones de euros cada año que se destinan a eso que llaman los profesionales transferencias de valor. Transferencias de valor se llama así, no sé por qué se me oye mal, aquí a lo mejor. Transferencias de valor, 500 millones de euros, son 1,3 millones cada año. Eso es lo que... 1,3 millones cada día, perdón. Se oye mal, ¿verdad? ¿Me siento? Vale, pues me siento. ¿Ahora se me oye? 1,3 millones cada día de euros se reparten en esto que llaman las farmacéuticas transferencias de valor. Independientemente que pensemos que es ético o no es ético, o es práctico, o fuese necesario para poder mantener el sistema sanitario y los avances y la evolución de la medicina, lo cierto es que hay toda una trama de corrupción. Independientemente de que la medicina sea buena y yo no la voy a juzgar, y independientemente de que los medicamentos tengan su sentido y tengan su eficacia, eso no lo voy a juzgar. Lo que sí que vamos a hablar ahora es de cómo se maneja esta trama de corrupción y de, entre comillas, mordidas o transferencias de valor que se hacen cada día en España. Entonces hay varias técnicas de corrupción. Y lo primero que tenemos que analizar y definir qué es la corrupción. Si nos ponemos un poco a meditar sobre la palabra, corrupto es aquella cosa que se está descomponiendo, que ya no tiene vida, aquella cosa que ya empieza a degenerar. Y si hay una palabra que define, por lo menos con imágenes, lo que es la corrupción, es la prevaricación. Me imagino que todos ustedes habrán oído hablar de la palabra prevaricación en las noticias, porque ahora últimamente está muy de moda, parece como que es una costumbre de los partidos políticos, pero prevaricar, si buscamos el origen de la palabra, viene de la misma raíz que la palabra varices. El discurrir tortuoso de las venas, el discurrir un poco extraño, sin sentido, sin organización, eso es una variz, y eso de ahí viene el nombre prevaricar, de aquel comportamiento torticero en cuanto a la realidad y el derecho. Vamos a empezar con las técnicas que se suelen utilizar. La primera técnica que se suele utilizar o que podemos estudiar en cuanto a corrupción sanitaria y médico-sanitaria es la del disease mongering, el fabricante de enfermedades. Tenemos especialistas de marketing dentro de las farmacéuticas que diseñan enfermedades. No es nada extraño que de repente conviertan en una enfermedad, por ejemplo, la alopecia. La alopecia, que forma parte de la biología, que no es una enfermedad, ya hay medicamentos para la alopecia. La impotencia, que también forma parte de la naturaleza humana, órgano que no se usa, se atrofia, pues es evidente que es una parte de la biología y que es natural, pero se ha convertido ya en una enfermedad. La propia agilidad, el propio dinamismo de los chavales, de los adolescentes, es algo natural, pero se ha transformado en un trastorno por hiperactividad o déficit de atención. Es decir, todo esto no es casual. No es casual que cada 2 por 3 haya teorías pseudocientíficas que convierten algo que es completamente biológico en una enfermedad. Y, por supuesto, con un remedio que no pasa por normas de higiene, sino por tratamientos con medicamentos. Y son especialistas de marketing que están dentro de las organizaciones farmacéuticas o en empresas vinculadas a ellas. Cuando vemos esas transferencias de valor que dice el vídeo que están muy reguladas, que están muy controladas, lo que vemos ahora que ya se publican, es más fácil acceder a ellas, que no solo reciben estas transferencias de valor los médicos, sino también las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de técnicos o incluso, por ejemplo, algo muy curioso como la Asociación de Derecho Sanitario, la Asociación de Directivos de la Salud, etcétera, etcétera. Y dentro de esa lista de organizaciones que reciben transferencias de valor aparecen empresas de marketing también. Para que todo esto tenga efectividad, no basta solamente con crear enfermedades, sino también hay que crear literatura científica. Normalmente los médicos en su práctica diaria no tienen tiempo para hacer estudios, no tienen tiempo para escribir. Imagínense ustedes, por ejemplo, el traumatólogo que tiene lista de espera, que da para operar dentro de 4 meses.
Evidentemente, si tiene lista de espera es porque no tiene tiempo. Pero es curioso que esos mismos médicos que tienen listas de espera y que hacen esperar a los pacientes publican en revistas científicas trabajos de investigación. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente tan ocupada publique tantos estudios? Hemos llegado a encontrar gente que publica 14 estudios cada año. No pueden tener tiempo material. Y evidentemente hay un truco. Hay especialistas en redacción médica que preparan los trabajos de investigación. El médico simplemente tiene que poner su nombre, firmar y recibir a final de mes la transferencia de valor. Y esto también son empresas especializadas que están bien dentro de la farmacéutica o bien fuera de la farmacéutica como una empresa mercantil más, pero que recibe a lo largo del año esas transferencias de valor de origen de las farmacéuticas. Necesitamos también otra cosa. No basta solamente con escribir el estudio, hay que darle un contenido y una forma científica. Hay que hacer unas tablas, hay que seleccionar unas muestras, hay que seleccionar a los candidatos para el experimento y, claro, el médico tampoco tiene tiempo para organizar eso. Hay especialistas en diseñar los ensayos clínicos, en prepararlos, en ejecutarlos y en darle los datos al especialista, para que el especialista al final tampoco tenga mucho trabajo, nada más que firmar ese experimento. Y como os decía antes, también hay empresas que se dedican a esto y en los listados donde vemos las transferencias de valor encontramos a estas empresas especializadas en diseñar los estudios. No basta tampoco con hacer simplemente las estadísticas o las tablas o las gráficas, también tienen que darle un poco de coherencia. Si queremos demostrar que un medicamento es eficaz, tendremos que retirar de ese experimento a aquellos pacientes o aquellos sujetos que no sean congruentes con lo que queremos demostrar. Al final lo que hacemos es cocinar un experimento científico para que nos dé la razón en lo que queremos. Os podría contar un caso, por ejemplo, en el informe de la EMA que hace sobre el seplión, la paliperidona pinchada. Lo que nos encontramos en la revisión que hace la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, es que los estudios que presenta siempre la farmacéutica están cocinados. ¿Cómo los cocinan? Por ejemplo, en un estudio en el que presentan los resultados de 250 pacientes, lo que reconocen en la primera línea es que de esos 250 pacientes, la mitad abandona el experimento en la primera semana. Entonces, el especialista en diseñar el ensayo lo que hace es descontar esa realidad, no la cuenta. O lo que hacen, por ejemplo, los especialistas es decir, seleccionar qué pacientes van a entrar en el ensayo y qué pacientes no. Por ejemplo, no vamos a dejar que entren en el ensayo aquellos pacientes que ya sabemos que son resistentes al tratamiento. Y con eso mejoramos nuestras cifras. O lo que hacen es, vamos a permitir que entre este grupo de pacientes que ya conocemos, que los tenemos bien controlados, que sabemos que son buenos pacientes, que dan pocos problemas, pero además del medicamento que vamos a probar, por ejemplo, un antipsicótico, les vamos a añadir alguna pastilla más, por ejemplo, una benzodiazepina. Y con eso enmascaramos los efectos secundarios y hacemos que el resultado del ensayo sea mejor para nosotros. Y para esto hay especialistas. Evidentemente, toda la publicación científica que luego se hace casi siempre es en inglés y nos encontramos con muchos profesionales de la medicina que publican en inglés y que no saben decir ni buenos días. Necesitamos más, porque no solamente hace falta que haya escritores fantasmas que preparen los estudios, no solamente hace falta gente que diseñe los estudios de una manera cocinada, necesitamos también darle divulgación. También necesitamos crear un poco de ansiedad en la población, que crean la necesidad. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando surge de repente el problema de los tratamientos sobre la hepatitis C, hubo como una especie de neurosis pública, ¿no?, en la que todo el mundo creyó que era necesario y urgente financiar los tratamientos para la hepatitis C. ¿Se acuerdan ustedes? Me imagino que fue una temporada en la que había una lucha, aparecían enfermos por todas partes, aparecían asociaciones de afectados, asociaciones de familiares, hubo una especie de paranoia con respecto a la hepatitis C. Y se consiguió que ese medicamento entrase dentro de la seguridad social sin importar el precio, sin importar ninguna otra consideración. ¿Cómo se consigue esto? Aquí tenemos en el número 4 lo que llamamos AstroTurfers. AstroTurf no es nada más que la marca de césped artificial más vendida en Estados Unidos.
El AstroTurf es un césped. Ustedes ven por la televisión un campo de fútbol, un campo de béisbol, un campo de rugby, y no es nada más que césped artificial, no es hierba de verdad. Da la sensación de que es natural. En corrupción médica y en corrupción política llamamos astroturfing a esta sensación que generan los medios de comunicación de que hay un movimiento espontáneo, automático, de afectados reales, emotivo, que justifica cualquier medida política. Pero son movimientos cocinados. Esto se lleva usando desde los años 60. Les voy a contar un ejemplo. Uno de los primeros casos de astroturfing es de un fabricante de vasos de plástico en un pequeño pueblo de Estados Unidos que veía que no podía vender esos vasos. Lo que decide es hacer unos pequeños panfletos para fomentar la venta de vasos de plástico. Había observado que en la estación de tren de ese pueblo se usaban todavía los vasos de metal y los vasos de cristal. Entonces hizo una especie de panfletos diciendo que era muy difícil limpiar bien esos vasos y que compartir vasos de cristal o vasos de metal era un riesgo para la salud pública. Hizo unos panfletos como haciendo ver que había una gran preocupación en la población sobre el riesgo que suponían esos vasos. Sin poner quién había hecho esos panfletos, sin denunciar absolutamente nada, consiguió que empezasen a usar vasos de plástico en la estación. Parecía un movimiento natural, un movimiento espontáneo, gente preocupada por su salud, por su higiene, pero era algo que estaba cocinado. Y eso hoy en día se hace en todas las áreas humanas. Cuando vean ustedes las noticias, probablemente la mitad de las noticias que vean en la televisión estén cocinadas. Hay una periodista muy interesante en Estados Unidos, es una periodista de investigación y se ha especializado un poco en las noticias falsas, en lo que ahora se llaman las fake news. Y entonces propone una serie de trucos para identificar aquellas noticias que están cocinadas y que lo que pretenden es generar esa sensación de naturalidad, de espontaneidad. La primera es cuando ustedes vean una noticia que se repite palabra por palabra en distintos medios de comunicación, ponen la 5, la 3, la Sexta, TV3 y encuentran la misma noticia con las mismas expresiones y prácticamente palabra por palabra, pueden tener casi la seguridad de que es una noticia fabricada. Cuando utilizan pocos datos y muchas emociones, muchos casos personales, probablemente también sea una noticia fabricada. Y eso es lo que nos contaba esta Cheryl Atkinson, se llama, para detectar esas noticias que están cocinadas. Y en el ámbito de la salud, todos los días vemos en los medios de comunicación, en las noticias del mediodía, en las noticias de la noche, noticias de salud fabricadas, que se repiten. Nunca buscan datos disidentes o nunca profundizan en datos. Siempre hablan de emociones y de necesidades. Y además lo que nos dice Cheryl Atkinson es que cuando estos medios de comunicación proponen una solución, nunca proponen una solución sencilla, basada en la higiene, en la educación, en la prudencia. Siempre son grandes compras, grandes contratos y grandes subvenciones. Esto es lo que llamamos astroturfing. Y esto se da hoy en día. Es una gran fórmula de corrupción. Otra de las fórmulas que tenemos es el deathmonger. El deathmonger es el cazador de muertos, el fabricante de muertos. Yo les contaba en la reunión que hicimos hace poco en Plural que, por ejemplo, si tuviésemos la desgracia de tener un familiar que fallece en el domicilio y solicitásemos una autopsia, probablemente tardaríamos entre que la solicitamos y la conceden una semana y en obtener los resultados y el informe, pues probablemente más de 2 o 3 meses. Y sin embargo vemos con mucha frecuencia en las noticias casos en los que tenemos casi el informe forense en tiempo real. Fallece el individuo y ya sabemos la causa, el motivo y todo. Creo que hubo por aquí un caso en Olot de un chico que falleció por una difteria o aparentemente por una difteria y prácticamente era en tiempo real. Sabíamos que había fallecido de la difteria en el mismo momento en que había fallecido. Eso es un trabajo de deathmonger. Hay especialistas que buscan estos casos. Hay que promocionar una vacuna, hay que promocionar una quimioterapia, hay que promocionar algo, hay que buscar a alguien que haya fallecido y justificar esa muerte por falta de medios, falta de recursos, falta de un medicamento, lo que sea, pero utilizamos ese fallecimiento como foco de una noticia.
Para continuar tenemos otra técnica de corrupción, que son las sociedades instrumentales. Las sociedades instrumentales tienen que dar canalización a todas estas transferencias de valor que llama la industria farmacéutica. Antiguamente siempre hablábamos en los hospitales de los sobres, ¿no? Los médicos recibían sobres. Eso ya estuvo perseguido durante una temporada, pero ahora hay que gestionarlo de alguna manera. ¿Cómo se gestionan estas transferencias de valor? A través de sociedades instrumentales que generan las propias empresas farmacéuticas. Crean fundaciones de investigación, asociaciones de enfermos, asociaciones de pacientes, centros de investigación clínica, sociedades científicas, que no son nada más que organismos, sociedades instrumentales, para transferir ese capital, para justificar esa transferencia de capital. Hemos encontrado fundaciones de investigación clínica que no tenían absolutamente ninguna persona contratada, ni un solo espacio físico donde investigar, ni ningún instrumento de investigación. Eso existe y simplemente se crea esa fundación, esa asociación, esa sociedad para poder transferir esos cheques, esos sobres. Por último, vamos con la parte más dura y más cruel de la corrupción médico-farmacéutica. E insisto que tampoco quiero preocuparles y ponerles tristes, ¿eh? Esto no es el 100% de la sanidad, esto es una pequeña parte de la sanidad, pero existe y hay que combatirla. Y no podemos combatirla si no la conocemos. La parte más cruel es el medical kidnapping, el secuestro médico. El secuestro médico está definido como la colusión entre médicos, jueces e industria farmacéutica. ¿Cuándo interviene un juez, por ejemplo, en la medicina? Pues, por ejemplo, cuando se obliga a vacunar a un niño, cuando se obliga a hacer una transfusión sanguínea, cuando se obliga a una quimioterapia y especialmente cuando se producen tratamientos e internamientos involuntarios en pacientes psiquiátricos o en discapaces. Ahí interviene la justicia y no es que ordene, pero sí autoriza a esa intervención. No estamos hablando de poca cosa, ni de poca cuantía. Es un volumen importante de negocio y es un volumen importante de sufrimiento. En España se sorprenderán cuando les diga que 65.000 personas son internadas involuntariamente cada año en España, en contra de su voluntad. 65.000 personas cada año son 181 personas al día, son privadas de su voluntad y de su autonomía por razones médicas. 181 al día. Se sorprenderán también si les digo que 30.000 personas al año son incapacitadas judicialmente. 30.000. Y se sorprenderán todavía más cuando les diga, y esto es real porque son estadísticas del Consejo General del Poder Judicial y de la práctica jurídica, que en España hoy en día se practican esterilizaciones involuntarias a enfermos discapaces. Estamos hablando de 90 esterilizaciones al año de personas con discapacidad. Y hoy en día se producen abortos coactivos. Hay mujeres a las que se las obliga a abortar mediante coacciones y presiones, y todo con la connivencia del Poder Judicial. Esta es una realidad. Estas son las técnicas de corrupción que más podemos conocer y podemos investigar en base a documentos reales, en base a la práctica real de la sanidad o de la práctica forense. Evidentemente, vuelvo a insistir, no quiero ponerles tristes ni quiero preocuparles, pero sí que quiero, y es mi cometido, convencerles de que hay una realidad mucho más allá de lo que nos ha contado este vídeo de Farmaindustria, que por supuesto dicen que no es publicidad, que simplemente es divulgación. Esa realidad no pasa porque criminalicemos la sanidad, ni porque criminalicemos a los profesionales. Quizás la forma más absurda de enfrentar esto es pensar que esto es un comportamiento criminal. No lo es. Es contrario a derecho, pero no podemos enfocarlo desde ese punto de vista, porque no va a ayudarnos en nada. Vamos a tratar ahora en esta segunda parte de explicar las causas, porque como les he dicho, criminalizar no sirve de nada. Criminalizar no nos va a ayudar a comprender por qué ocurre la corrupción o cómo combatirla. Lo primero que tenemos que llamar la atención es de un primer experimento, el experimento de Stanley Milgram en los años 60, que estaba preocupado por entender
cómo se pudo producir el asesinato masivo de personas en campos de exterminio. Milgram empieza a estudiar el comportamiento de las personas sometidas a la autoridad y hace un experimento. Y es un experimento muy curioso, podéis ver en internet, hay algún vídeo sobre él, e incluso se volvió a reproducir este experimento en los años 90 a través de una especie de concurso de televisión. Y les explico. En un lado de la mesa del experimento se ponía un sujeto que decía que era un paciente. En otro lado de la mesa se ponía a otro sujeto que era parte del experimento y era el examinador. Cuando se hacía una pregunta a una de las partes y fallaba, el examinador pulsaba un botón y le daba una descarga eléctrica. El experimento consistía simplemente en eso, en dar una descarga eléctrica cada vez que el otro experimentado fallaba una pregunta. El experimento no terminaba ahí. Continuó diciendo, bueno, pues ahora vamos a aumentar, cada vez que falle una pregunta, vamos a aumentar el voltaje. Vamos a hacer cada vez el calambrazo cada vez más fuerte. Y vamos a comprobar a ver hasta qué punto el que obedece la autoridad es capaz de resistirse. Fueron aumentando el voltaje y el experimentado, el que contestaba y fallaba las preguntas, era sometido cada vez más a descargas más fuertes. Tenía una trampa el experimento. La trampa era que el que hacía de víctima, el que hacía de sujeto del experimento que contestaba, era un actor. Cuando decía que le estaban matando, era mentira. No había peligro para nadie. Pero sin embargo el otro no lo sabía y era capaz de pulsar el botón y dar descargas a pesar de que el otro lloraba, gritaba, pedía por favor y le rogaba que si le volvía a dar una descarga se iba a morir. Las personas que participaron en ese experimento, prácticamente todas, continuaron hasta ese punto en el que era una descarga mortal. Lo que descubre Milgram es que es muy difícil escaparse de esta autoridad, desobedecer a la autoridad, y que solo hay un 20% de personas capaces mentalmente de resistirse a la autoridad, y en distintos grados. Hay gente que se resiste antes y gente que se resiste después, pero solamente hay un 20% de personas capaces de resistirse. Esto es lo importante que descubrió Stanley Milgram en la Universidad de Yale. Y decimos, ¿y ese 80% por qué es capaz de aguantar esto? ¿Por qué obedece las órdenes? ¿Por qué da esas descargas a sabiendas de que puede matar a una persona? Y estamos hablando de un experimento de universidad, ¿eh? No estamos hablando de nada extraño, estamos hablando de gente con preparación, con cultura, incluso esas personas que les entendemos que tienen más autocontrol, más moral o más conocimiento de las cosas, no eran capaces de resistirse a la autoridad. Y esta es una de las explicaciones que tenemos de la corrupción médico-farmacéutica. Quizás el médico que participa de esta corrupción, dentro del secuestro médico, dentro de las transferencias de valor hasta cierto punto poco éticas o incluso ilícitas, no es capaz de decir que no. No es capaz de decirle al jefe de servicio, yo por aquí no paso. Lo hace. No vamos a decir que es una víctima inocente, pero hasta cierto punto es parte del problema como víctima. Luego otros se preocuparon de investigar un poco por qué estos médicos o por qué estas personas que participan de la corrupción no son capaces de resistirse a ella y además cómo son capaces de sobrevivir. Porque cualquiera podemos entender que si le damos al que tenemos al lado una descarga eléctrica suficientemente fuerte como para matarla, la conciencia nos remordería. Y lo que se pregunta Robert Whitaker y Lisa Cosgrove en el Centro Safra de Ética Pública es qué es lo que pasa en las personas que son capaces de participar en esto para no resistirse y no darse cuenta de lo que están haciendo. Y entonces desarrollan un poco la teoría de la disonancia cognitiva. Leon Festinger ya la había desarrollado, pero ellos la adaptan, tanto Robert Whitaker como Lisa Cosgrove, en el 2015, al ámbito médico y sobre todo al ámbito psiquiátrico. La disonancia cognitiva, como pone aquí, es un estado de tensión que nos impide ser conscientes de la realidad. Cuando la realidad choca contra nuestros valores, ponemos un filtro y nos negamos a ver a la realidad. No vemos al paciente moribundo, no vemos al enfermo psiquiátrico desahuciado, ponemos una pantalla y lo ignoramos, seguimos adelante.
es la única forma que tenemos de sobrevivir a la corrupción sin que nos duela. Y por esa disonancia cognitiva hemos pasado absolutamente todos los profesionales de la sanidad. Todos hemos visto cosas que no hemos querido ver y que no hemos hecho caso. Solo nos ha quedado la solución de hacer que nos echen o marcharnos. Pero no es solamente esta explicación la que implementan Robert Whittaker y Lisa Cosgrove. Tenemos, por ejemplo, el efecto Dunning-Kruger, que aparece a raíz de una noticia muy divertida y que dos científicos sociales se esfuerzan en explicar. La historia es este señor, MacArthur Wheeler, que descubre por internet que la tinta mágica no es nada más que zumo de limón. Llenas una pluma de zumo de limón, escribes, lo que escribes es invisible y solo cuando calientas el zumo de limón lo que has escrito es visible. Y lo descubrió, lo vio por internet y le pareció maravilloso. Y entonces pensó que por qué no se untaba la cara de limón y robaba un banco. Porque probablemente las cámaras no lo detectarían. Esto es real, ¿eh? Salió en las noticias. El hombrecillo se untó la cara de limón, fue a un banco, atracó el banco y cuando fue a salir ya estaba la policía esperándolo. Y no fue capaz de comprender cómo le habían pillado, porque él se había untado bien la cara de limón. Entonces, estos dos, Kruger y Dunning, que son estos que aparecen en la foto, muy simpáticos, vamos a intentar explicar cómo es posible que ocurra esto, porque también explica en el ámbito de la corrupción. Y lo que dicen Dunning y Kruger es que la propia incapacidad de una persona para manejar su ámbito de trabajo le previene de descubrir sus propios errores. Si yo no soy capaz de hacer un flan, no soy capaz tampoco de saber qué es lo que estoy haciendo mal para que no me salga. Cuando alguien participa de la corrupción y no es capaz de entender el entramado, tampoco es capaz de entender la corrupción y salir de ella. Entonces lo entiende como algo normal. Y por eso les digo que no es buena idea criminalizar, porque probablemente la persona que participa de la corrupción está participando de ella porque no es consciente de lo que está pasando. Hemos visto muchísimos casos de internamiento y de tratamiento involuntario en el que los propios profesionales que participan no entienden lo que está pasando. Te hablan, no, es que es un tratamiento por orden judicial, y cuando les dices, no hay tratamientos por orden judicial, los tratamientos son con autorización judicial, que es muy distinto. Y es un debate perdido porque no entienden realmente lo que están haciendo y por lo tanto no son capaces de entender el mal que hacen. No estamos hablando de criminales, sino a lo mejor de gente un poquito ignorante. Tenemos otra teoría que explica la corrupción médica y es la teoría del riesgo moral. La teoría del riesgo moral empieza con Adam Smith en un libro de los años de 1770 y sigue con Kenneth Arrow en 1970. Se utiliza un poco ahora mismo en las compañías de seguros y la base de esta teoría es que cuando una persona asume muy poco riesgo, normalmente es muy negligente. Lo explica Adam Smith, que la ausencia total de inconvenientes y de riesgos, más allá de una suma muy limitada de pérdida económica, anima a muchos a participar en negocios alocados. Como no tienen nada que perder, hacen cualquier cosa. Y esto es lo que pasa precisamente en la corrupción. Es muy difícil pillar a un médico o a un enfermero cometiendo corrupción farmacéutica. Hay muy poco riesgo. Entonces, ¿por qué no participar de ella? Y esta es otra de las grandes teorías que explican el por qué existe y persiste la corrupción y es tan difícil de controlar. Tenemos alguna más. Yo planteo una hipótesis que quiero ahora compartir con ustedes. Es una hipótesis mía, que es la del sesgo ideológico. Podríamos pensar que de alguna manera hay alguna forma de pensar, alguna ideología que justifica la corrupción y hace que sea buena ideológicamente. Les voy a poner un pequeño resumen. Porque investigando se descubre que sí que hay gente que justifica ideológicamente la corrupción. Es la hipótesis del sesgo político. Y es cuando la corrupción se justifica por la necesidad de un bien mayor. Quizás haya personas que crean y que estén convencidas de que la corrupción es buena. Y les voy a contar un caso personal. Yo he colaborado, he trabajado y he participado en proyectos con todo tipo de personas.
con todo tipo de ideologías. Y me acuerdo que una vez, colaborando en un caso de corrupción de la sanidad pública, estaba compartiendo información que yo había obtenido con un militante, un activista de izquierdas. Y entonces él se preguntaba, bueno, tú que has estado relacionado con políticos y con religiones de todo tipo, ¿qué haces aquí con la izquierda más radical colaborando? Y entonces se me ocurrió, ingenuo de mí, decir, hombre, estaremos siempre de acuerdo tú y yo que mentir y robar es pecado. Y me dijo, no, en eso no estaremos de acuerdo nunca. Me acuerdo que otra vez, en otro caso de corrupción, se lo dije a alguien de derechas, que estaba también tapando un poco una corrupción de derechas y manifestando o poniendo a la luz la de izquierdas, ¿no? Y entonces le dije un poco algo parecido. Digo, todos los que roban, sean de derechas o de izquierdas, tienen que ir a la cárcel. Me decía, no, ahí no estamos de acuerdo. Entonces a mí me hizo pensar que a lo mejor había un sesgo político, alguna forma de pensar que justificaba la corrupción. Y tenemos dos grandes ideólogos de la propaganda política, y los tenemos aquí. Joseph Goebbels, que era del partido nazi, y Saul Alinsky, que es un demócrata norteamericano, pero de origen ruso. La propaganda es una forma de dirigir la voluntad de la gente a través de mensajes, como hablábamos antes del astroturfing, de las noticias falsas. Y los dos utilizaban mucho expresiones un poco peyorativas sobre la población. Hablaban mucho del populacho. Populacho era una expresión que usaba mucho Goebbels. Para él la masa, el hombre masa, era ese 80% de personas que habíamos hablado antes, ¿no?, que decía el experimento de Milgram, que era muy fácil de manipular. Y que la propaganda era el arte de manipular a ese 80% de personas fácilmente manipulables. Y Alinsky no hablaba de populacho, hablaba de tontos útiles. El tonto útil es la persona fácil de manipular. Le contamos una historia 10 veces y enseguida sale él creyéndosela y defendiéndola. Y así vivían, pero es que incluso Alinsky decía, la vida es un proceso de corrupción desde el momento en que un niño aprende a tocar a su madre en contra de su padre. El que teme la corrupción teme la vida. Sí que hay un sesgo ideológico, sí que hay gente convencida de que no solo la corrupción es natural, sino que es buena. Y dentro de la sanidad, mejor que mejor. De hecho, Alinsky propone varias cosas a la hora de practicar técnicas de revolución, ¿no? Y es curioso porque cuando escribe su libro, Técnicas para Revolucionarios, dice que hay 8 niveles de control social para alcanzar un estado totalitario. ¿Qué niveles de control tenemos que alcanzar para tener absoluto control de toda la población? El primer nivel de control es la sanidad. Dice Alinsky que si controlas la sanidad, puedes controlar a toda la población. Es una población manejable. Y el tercer punto que dice Alinsky para conseguir un estado totalitario es el endeudamiento. Gasta todo lo que quieras y como quieras. Endeuda al Estado. Haz que el Estado esté en ruina, porque cuando esté el Estado en ruina podrás subir los impuestos y con eso controlarás a toda la población. Tenemos gente que nos advirtió, evidentemente, los que estaban en el 20% no manipulable. Y dentro de ese 20% tenemos a gente como Ortega y Gasset o como Hannah Arendt, que advirtieron ya en los años 40 y en los años 50 del peligro de la cosificación y la estupidización de la población. Y a través precisamente de la politización de todas las áreas de la vida, una de ellas la sanidad. Y por último tenemos a Carlo Maria Cipolla, que hablaba sobre las leyes universales de la estupidez humana, explicando un poco cómo funciona ese 80% de la población fácilmente manipulable. Decía Carlo Maria Cipolla, que además les animo a que busquen el escrito, el libro, se llama Allegro ma non troppo, y hace una primera parte sobre la pimienta, la importancia de la pimienta en la Edad Media, es divertidísimo, y la segunda parte, las leyes universales de la estupidez humana. Y explica muchas cosas. La primera es que se subestima el número de estúpidos que circulan por allí, de gente manipulable. La segunda, que la estupidez o la facilidad de manipulación es independiente de cualquier otra característica. Y explicaba esta regla de oro diciendo que, por ejemplo, si cogemos la universidad,
probablemente encontremos el mismo número de estúpidos si la analizamos en conjunto, pero si la dividimos entre catedráticos, adjuntos, bedeles y personal de limpieza, la proporción va a ser idéntica. La proporción de personas manipulables o estúpidas va a ser igual independientemente de la formación que tengan. Si cogemos a la policía, si las dividimos por sexo, la proporción no va a variar. Es muy interesante el libro y explica un poco cómo funciona la sociedad en cuanto a la corrupción. Define a la persona estúpida como aquella persona que causa un daño a otra persona sin obtener un provecho para sí mismo o incluso obteniendo un perjuicio. La cuarta ley de oro es que las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Es decir, la persona negligente es mucho más peligrosa e imprevisible de lo que podemos imaginar. Y la quinta ley de oro es que la persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe porque son completamente imprevisibles. Estos tres autores, Carlos María Cipolla, Hannah Arendt y Ortega Gasset, nos advertían sobre la manipulación social, sobre el convertirnos en personajes políticos, ¿no? Sobre la politización de la vida. Decía Ortega y Gasset que la politización era la forma de volver estúpida a la gente. Todo esto es importante a la hora de analizar esto. Tenemos una sanidad. Hay estadísticas que dicen que es la mejor del mundo, hay estadísticas que dicen que no es la mejor del mundo, hay gustos para todos. Pero lo cierto es que está ahí y que es nuestra, y que es un derecho del ciudadano, del consumidor de servicios, y que tenemos que defenderla, tanto si es pública como privada. Y que sería bueno que de alguna manera hiciésemos visible todos los vicios que tiene para poderle poner solución. Yo ahora me quiero acordar, por ejemplo, de una amiga que ya tiene su edad, tiene ya sus 70 años y lo está pasando muy mal. Hoy he hablado con ella por teléfono y prácticamente los dos llorábamos de lo que está sufriendo ella y de la poca esperanza que podemos tener. Y yo creo que tanto ella como yo tenemos derecho a que nuestros impuestos, esa parte que pagamos de nuestros impuestos para mantener la sanidad pública, ningún porcentaje de ellos se destinen a corrupción. Y con esto no les quiero entretener más. Les agradezco de nuevo toda su paciencia y todo el silencio que han guardado. Y si hay algún debate que podamos abrir, yo estaría dispuesto a contarles y a explicarles o a contestar cualquier pregunta o a aportarles datos concretos. Muchas gracias.